Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén bien. Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. El día de hoy les voy a platicar sobre un tema muy importante que resulta de mucha utilidad, pero que a su vez maneja demasiadas complicaciones en ocasiones, no por lo complejo del tema, sino por lo técnico y lo metódico que suele ser. Y esta es cómo elaborar un planteamiento del problema. Pero antes de abordar directamente el tema, debemos recordar que básicamente una investigación científica consiste en el seguimiento de una metodología o de una serie de pasos que busca algo en concreto, y eso en concreto es simplemente la verdad. Sin embargo, sabemos que la verdad es un tema subjetivo, ya que lo que determinamos hoy como verdad, el día de mañana o en años posteriores puede ser considerado como una mentira o como ya no parte de una verdad absoluta, entre comillas. Les pongo un ejemplo. Hace muchísimos años recordarán que un científico muy famoso en aquella época se le ocurrió mencionar que la Tierra no era plana, sino que era redonda. En ese entonces no le creyeron, y como no le creyeron, pues obviamente fue objeto de burlas y de demás cosas desagradables y desafortunadas. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esta analogía? Es decir, en aquel entonces la verdad absoluta era que la Tierra era plana. Sin embargo, años posteriores, los avances científicos, tecnológicos y por la metodología diversa que se ha utilizado, ya sea de observación o de análisis de información, se llegó a la conclusión de que efectivamente la Tierra no era plana, sino que era redonda. ¿Sí? Por eso es muy importante cuestionarse o hacerse preguntas constantemente para poder llegar cada vez más a una verdad y que esa verdad sea parte de nuestra naturaleza. Y les puedo poner un ejemplo muy concreto. Si ustedes viven, no sé, en una ciudad o en una comunidad donde nada más tienen, por ejemplo, hasta secundaria o bachillerato, y ustedes quieren seguir estudiando y ya no hay mayor oferta educativa, estaríamos hablando, por ejemplo, de una necesidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque carecemos de eso que tenemos. Por el contrario, si lo tenemos, pero, pues, por decir un ejemplo, o la educación es mala, o el acceso a la comunidad es mala, o por ejemplo, si yo tengo el bachillerato o la universidad y estoy observando, de que tengo un nivel o un alto grado de deserción escolar, entonces ahí yo estoy identificando un problema. Es decir, el problema es un conjunto de cosas, materiales o inmateriales, que provocan el no cumplimiento de algo. Y una necesidad es la carencia de algo, si es algo que no existe en este momento. ¿Sí? Y a partir de aquí puedo empezar a realizar como un perfil de las cosas o de las características que yo estoy observando de un fenómeno. Es decir, puedo empezar con la parte A, que vendría el perfil del problema. Es decir, definir qué es lo que está pasando. Si es una identificación de un problema o de una necesidad. Es decir, de algo que no existe en este momento o de algo que puede ser malo. Una vez que yo ya identifiqué el perfil de este problema, es decir, definirlo, donde incluye sus antecedentes, el tema y la localización, tengo que ver con el análisis de las partes del problema. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que yo ya tengo determinada esta primera parte, que es la parte A, me voy a la B, donde localizo tres cosas importantes. Primero, los actores que participan o los actores principales a los que afecta a los que participan, ya sea en este problema o en esta necesidad. El segundo son los actores secundarios y la tercera son las terceras partes, es decir, esas variables extrañas que me pueden afectar, pero que en ese momento todavía no conozco o no sé cómo las puedo controlar al 100%. Una vez que ya hice el inciso B, me voy a la tercera parte, que vendría siendo el análisis del problema. Y este análisis del problema es el resultado de la respuesta a las siguientes preguntas.
Podemos empezar con la primera pregunta y es muy sencilla, muy básica. La primera es, ¿cuáles son las principales causas del problema? Es decir, mediante la técnica de observación, dependiendo qué tipo de investigación voy a hacer, pero normalmente la técnica más utilizada es la observación. Tengo que observar el fenómeno que está ocurriendo y tengo que definir cuáles son las principales causas de ese problema. Una vez que ya tengo esa respuesta, me voy a la segunda pregunta básica, que vendría siendo ¿a quiénes afecta directa e indirectamente este problema? La tercera pregunta podría ser ¿de qué forma está afectando el conflicto a esas personas? Es decir, puede ser que yo tengo un problema pero que no me afecte directamente, ¿sí? Y la última pregunta sería ¿cuáles son las posiciones, intereses y necesidades de los actores primarios? Un actor primario es un actor principal dentro de este fenómeno, es decir, pueden ser personas o pueden ser objetos. Obviamente las preguntas pueden ir variando dependiendo del tipo de investigación o el tipo de fenómeno que estamos observando. Si estamos trabajando, por ejemplo, con personas o con una comunidad o desde el enfoque, por ejemplo, cualitativo, me puedo realizar esas preguntas así como están. Si por el contrario voy a hacer un fenómeno o hacer un fenómeno más cuantitativo o de otra índole más exacta, podría yo cambiar o adaptar las preguntas de acuerdo a la necesidad que yo esté buscando. Y después de que yo ya tengo estos elementos importantes para la determinación del problema, viene otro punto muy polémico, ya que en muchas ocasiones, y me incluyo, los profesores solemos pedirle a los alumnos que primero haga el planteamiento del problema, luego la justificación, luego las variables, etcétera, y hasta el último que haga el marco teórico. Sin embargo, el marco teórico es una de las cosas principales que se tienen que hacer a la mano junto con la delimitación del problema. ¿Por qué? Porque una vez que yo ya tengo más o menos claro e identificado qué es lo que yo voy a investigar, tengo que investigar en dos tipos de fuentes, las primarias y las secundarias. Las primarias, que son aquellas que me proporcionan información directa del fenómeno que yo quiero investigar. Les repito, depende del tipo de enfoque. Por ejemplo, puedo ir a diversas organizaciones o inclusive al campo propio donde está ocurriendo el fenómeno para poder observar los cambios que están ocurriendo. Y la segunda son las fuentes secundarias, que ya vendrían, por ejemplo, en textos o en estadísticas o en publicaciones que se han realizado que son parecidas al objeto que yo quiero estudiar. Por ejemplo, a lo mejor si yo quiero investigar un hecho concreto en un lugar, por ejemplo en Tabasco, y en Tabasco no se ha investigado nada, pero encontré una referencia que a lo mejor por ejemplo, no sé, en el norte del país, en Chihuahua, hicieron una investigación muy parecida a lo que yo estoy haciendo, esa sería una fuente secundaria. Es decir, el tema es el mismo, sin embargo el contexto cambia, por lo tanto tengo que ver qué variables utilizaron ellos y qué tipo de información tienen para poder yo tomar como referencia algunos datos y obviamente rescatar los que más vaya a ocupar y sobre todo que me vayan a funcionar. Y una vez que yo ya tengo determinada estas dos partes, utilizo y les propongo la utilización o la implementación de una herramienta muy útil que se utiliza mucho en el trabajo social y en el desarrollo comunitario. Esta es el árbol de problemas. El árbol de problemas es una representación gráfica de un fenómeno de estudio que me está provocando un problema. Es decir, en el tronco o en la parte central yo voy a colocar mis preguntas eje. Mis preguntas ejes, por ejemplo, es qué es lo que yo voy a investigar. Y para que yo pueda determinar eso, por ejemplo, puedo preguntarme cuál es el problema que yo voy a investigar, qué origina el problema y qué consecuencias produce. Una vez que yo ya me realice esas preguntas, en la parte de las ramas, en la parte de arriba del árbol, voy a colocar los efectos de mi problema. Y en la base, o sea, en las ramas, en las raíces, en lo que está profundo en la tierra, voy a colocar las causas. Es decir, ¿qué me está causando el problema que yo me delimité en el tronco? Y a su vez, esa causa, ¿qué efectos o qué consecuencias trae consigo? ¿Esto para qué? Para que yo pueda tener una identificación directa
y una relación de las causas y los efectos. Y a partir de aquí me voy a poder dar una idea de las posibles variables que yo voy a poder utilizar dentro de mi investigación. Este árbol de problemas es una de las herramientas básicas y más utilizadas en el campo, como les repito, del trabajo social y del desarrollo comunitario, pero que también puede ser una herramienta muy útil a la hora de hacer una investigación documental. Por eso los invito a que puedan realizar una ejemplificación y una actividad detallada sobre un árbol de problemas. Es decir, en su tronco identifiquen algún problema o alguna necesidad que tengan en la parte central y abajo van a preguntarse qué es lo que me está originando este problema, y abajo colocan las causas de ese problema y al fin finalizan con los efectos o las consecuencias que trae consigo obviamente este problema, para que así puedan tener una visión diferente de cómo plantear un problema. Espero que este video haya sido de su agrado, espero que estén bien. Recuerden siempre preguntarse el origen de las cosas, cuestionarse más para que puedan ser científicos dentro de casa. Espero que estén bien y nos vemos en el próximo video. Un abrazo.